Personaje. Bienvenidos a Personajes Noticentro 1, preguntas claras, respuestas concretas. Esta noche nos acompaña Rodolfo Correa, presidente de ACOPI. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Bueno, presidente, la reforma laboral definitivamente es el tema de todos estos días tras la decisión del gobierno de revivirla en la Comisión Cuarta del Senado de la República. Varios empresarios y gremios han todavía mostrado cierta preocupación por la iniciativa. Ustedes desde ACOPI, ¿qué posición tienen? Hombre, la posición nuestra siempre ha sido supremamente clara, Freddy. Esta reforma laboral va evidentemente a afectar a las empresas, va a comprometer la generación de empleo formal y va a complicar aún más el desarrollo económico y empresarial del país. Aún así, y ante las actuales circunstancias, nos hemos visto obligados, casi que bajo la presión mediática y política del gobierno, a tener que concurrir para tratar de buscar en un diálogo racional un acuerdo que nos permita evitar que Colombia se reviente económicamente. ¿Y cuál es la afectación? O sea, ¿qué es lo que tiene la iniciativa que genera un problema para las empresas y sobre todo para las pequeñas? Mire, básicamente lo que pasa es lo siguiente. Primero que todo, recordemos que en Colombia el 99.5% del tejido empresarial es micro, pequeña y mediana. Es decir, cuando usted en Colombia habla de empresas, no está hablando del Grupo Sarmiento Angulo, ni está hablando solamente de Postobón, ni de las grandes aglomeraciones empresariales que hay en Colombia. Está hablando de una base empresarial que constituye la inmensa mayoría. Y de esa inmensa mayoría, mire el dato, el 95% de las empresas son microempresas. Que yo le decía ahora a usted extra cámaras, las microempresas no son otra cosa que mecanismos de autoempleo y empleo familiar. De manera pues que cuando usted le incrementa la carga laboral, económica y prestacional a la micro y pequeña empresa, pues básicamente lo que está haciendo es eliminando puestos de trabajo. Porque esa microempresa, esa pequeña empresa, no tiene la capacidad de asumir estos costos laborales y tributarios que en Colombia son tan elevados, Freddy. Usted dirá, hombre, ¿y cómo que elevados? Es que en las cuentas que tenemos en ACOPI, mire esta cifra, el 65% del ingreso bruto de las empresas en Colombia se destina al pago de cargas estatales. No estoy hablando de la tasa efectiva de tributación, que está alrededor del 30%, sino en general de las cargas que el Estado le impone al empresario para poder desarrollar la actividad. Y vuelvo y le repito, cuando hablo de empresario, hablo de micro y pequeño empresario, que es la inmensa mayoría de este país. ¿En cuánto se estarían incrementando esos costos laborales? Pues mire, lo que estamos calculando nosotros en este momento es que los costos laborales podrían estar aumentando aproximadamente entre un 17 y un 23%. Eso es supremamente costoso para una empresa poderlo sostener. De manera pues que si usted sube estas cargas, entonces va a hacer que salga más gente de las empresas y que se pierdan empleos formales. Y pareciera que no hay problema. Pero cuando usted observa detalladamente las cifras de ocupación en Colombia, realmente son cifras muy preocupantes. ¿Por qué? Primero, tenemos que diferenciar muy bien, y para que la gente le quede claro, que una cosa es la ocupación y otra cosa es el empleo. La ocupación es simplemente el desarrollo de alguna actividad económica que permite la generación de un ingreso. Y el empleo es la existencia de un vínculo o relación formal mediada por un contrato de trabajo. ¿Sabe usted cuánta gente en Colombia tiene un empleo formal? Solo el 25% de la población en edad de trabajar. Es decir, esta reforma no va a beneficiar a la inmensa mayoría, 75% de la población en edad de trabajar, sino solo al 25%. Y en vez de centrarnos en hacer que más gente entre a ese 25% de formalidad para llegar a estándares normales, pues realmente estamos desestimulando la formalización del empleo en Colombia, que implica precarización de las condiciones laborales. Oiga, cuando uno observa estos niveles de informalidad en el país se queda muy preocupado. En el agro, por ejemplo, la informalidad es del 83%. Es decir, 8 de cada 10 campesinos es informal. En el ámbito del servicio doméstico la informalidad es del 90%. Entonces,
Con esta cifra realmente el país debe estar pensando es cómo generar más empleo formal, que es el único que le puede garantizar a la gente tener prestaciones sociales. Y aquí no estamos pensando en eso, sino en cómo asfixiar más al empresario para que tenga que salir de mano de obra formal en su empresa. ¿Qué piden ustedes entonces desde ACOPI al gobierno con este proyecto que cursa en la Comisión Cuarta? Mire, básicamente desde ACOPI estamos pidiendo una cosa. Hombre, saquen a los microempresarios de la reforma. Ya estamos dispuestos. Tendrán que especificar obviamente en el articulado. Sí, claro. En el articulado debe decir, se excluyen las microempresas de esta modificación normativa. Porque de lo contrario, vuelvo y repito, vamos a aumentar más los niveles de informalidad porque, reitero, Freddy, no quiero ser cansón, pero quiero ser muy enfático, es que la microempresa es un mecanismo de autoempleo y si usted le sube las cargas a esa persona va a tener que cerrar su microempresa y vamos a tener más desocupación en el país. Saquen de la reforma las microempresas. Sí. Y dejen las otras porque ya los empresarios estamos, digamos, echados al dolor, echados a la pena porque lo que está pasando aquí es realmente penoso con el desarrollo económico del país. Aquí realmente no estamos pensando en cómo generar más puestos de trabajo, sino en cómo subsisten las empresas. ¿Y usted cree eso posible? O sea, el hecho de que se haya revivido ese proyecto en la comisión, ¿cree que sí se va a dar ese espacio a la concertación o no? Hombre, yo tengo que ser muy sincero. Realmente estamos gratamente sorprendidos los empresarios de Colombia por la buena disposición del Congreso de la República. Ha habido un diálogo fluido por parte de los congresistas de esa comisión y en general por los senadores de la República que están conscientes de que esto es una medida que hay que tomar sí o sí. Ha habido un muy buen nivel de comunicación, una muy buena disposición a escuchar, que es lo que ha faltado por parte del gobierno. El gobierno no ha estado interesado en el diálogo. El gobierno de Colombia perdió una de las grandes virtudes que históricamente teníamos los gobiernos en este país, que es el diálogo social, un principio básico del derecho laboral internacional y una regla esencial de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y uno muchas veces se pregunta por qué esta actitud. Y yo creo que no es ni siquiera una actitud deliberada, es decir, no es que sea estratégico, es que es muy difícil cuando usted cada 8 días cambia un ministro, entonces usted realmente o lo que observa es desgobierno, porque si usted está cambiando constantemente los gobiernos, no hay con quién llegar a acuerdos, no hay con quién determinar canales de comunicación. Y esto puede ser de pronto, presidente, una de las razones para impulsar una nueva consulta popular. ¿Ustedes qué opinan sobre esta figura que el gobierno nuevamente va a tratar para sacar adelante todo este tema de la reforma laboral? Hombre, las cosas por su nombre. La consulta popular no busca resolver los problemas del país, sino crear escenarios electorales que favorecen a la corriente que actualmente está en el gobierno. Es decir, no podemos decir que con la consulta popular se va a resolver nada. Es un ejercicio político de agitación preelectoral que lo que va a significar es la pérdida para los colombianos de 800.000 millones de pesos. Que con esa plata podríamos resolver los problemas de los jóvenes del ICETEX. Con esa plata podríamos crear un gran plan de generación de empleo formal en Colombia desde la micro y la pequeña empresa, pero no interesa resolver el problema, sino crear un ambiente de precampaña electoral. Desafortunadamente, y esto hay que decirlo con absoluta franqueza. ¿Cómo explicar entonces, presidente, que en los constantes discursos del presidente Gustavo Petro insiste en que sí se favorece la pyme? Eso es una situación que genera dudas para todo el mundo. Pues la verdad es que no sé en qué parte de la reforma se beneficia a la pyme, porque lo único que se dice en las preguntas de la consulta popular es si se está de acuerdo o no con que las pequeñas y microempresas del país tengan estímulos. Pues perdóneme, pero ya existen esos estímulos en la ley. Hay documentos COMPES, decretos, leyes de todo tipo, resoluciones que crean estímulos a la micro y pequeña empresa, pero eso se queda como un canto a la bandera. Eso no se cumple nunca porque Colombia tiene que entender
que aquí no faltan más leyes, sino que falta gente decente y con voluntad política para que lo que está escrito se cumpla. Eso es lo que falta en este país. Lo que necesitan las pymes en Colombia no necesitan de ley hoy. Exactamente, no necesitamos una reforma legislativa para poder sacar adelante la micro, pequeña y mediana empresa de este país. Con lo que tenemos es suficiente y si existiera voluntad política, más. ¿Usted considera que hoy en Colombia no es precario el tema laboral? Hombre, en Colombia existe un altísimo nivel de precariedad, pero no por los que están trabajando, sino por los que no tienen acceso a un empleo formal. Vuelvo y le repito. O sea, los que están en la informalidad. Exactamente, la precarización de las condiciones del trabajo en Colombia, la falta de condiciones de trabajo decente no se deben a los que tienen un contrato con una empresa, sino a los que no han podido acceder a ese contrato. Y en eso es muy importante que la gente sepa que eso es lo que se llama la informalidad laboral. Es decir, que no existen condiciones de prestaciones sociales, seguridad social, un salario fijo, el respeto del salario mínimo, porque la gente no tiene acceso a las empresas. Eso es el desempleo. Y cuando la gente está desempleada, se va al rebusque y en el rebusque no hay condiciones. Hoy, oficialmente en Colombia, la informalidad laboral es del 57%. Nosotros en ACOPI tenemos cifras de que esa informalidad laboral está llegando al 65%. Ahí, en esa gente que no tiene acceso a un puesto de trabajo, es donde debemos poner toda nuestra energía y solo se generará formalidad laboral si somos capaces de crear en Colombia condiciones para que el emprendedor pase a la formalidad y en esa formalidad pueda cumplir las prestaciones sociales para sí y para el entorno de los 4 o 5 empleados que es capaz de conseguir. Eso es otra visión de país que se requiere. Sí, se espera que en la otra semana ya esté pues, el informe de ponencia, si no el tiempo no alcanza. En ese informe de ponencia ustedes ya han hablado con los congresistas, por supuesto, los ponentes, para que obviamente se acoja la solicitud que ustedes están pidiendo. Sí, claro, y ha habido, repito, una muy buena disposición, la verdad es que sí, el papel, por ejemplo, que el senador Juan Felipe Lemus, la senadora Angélica Lozano, el senador John Jairo Roldán, incluso el senador Meisel del Centro Democrático, han mostrado una apertura total y una plena disposición a sentarnos a concertar, que es lo que se necesita en este país. Este país necesita un diálogo racional, desapasionado y sin ideologías. Las ideologías en Colombia no resuelven ningún problema, solo enraizan el conflicto y polarizan la sociedad. Y esa polarización en este país es lo que nos va a llevar a la quiebra si no nos ponemos las pilas. Bueno, presidente, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Personajes Noticentro 1. Muchas gracias, Freddy, por la invitación y a los colombianos simplemente decirles que la micro, pequeña y mediana empresa de Colombia representada en ACOPI está siempre dispuesta a llegar a los consensos que se requiere para el desarrollo de este país. Así es, muchas gracias. Y la pregunta para nuestros televidentes es si están de acuerdo con que se saque el capítulo de las pymes de esta reforma laboral que se tramita en el Congreso de la República. ¿Sí o no? Participe en www.canal1.com.co. Esto es Personajes Noticentro 1. Muy buenas noches. Resultados al sondeo de ayer. ¿Hay condiciones y garantías flexibles para crear empresa en Colombia? Sí, 27,2%. No, 72,8%.